Hola, bueno, bienvenidos al capítulo 13 de Punto Aparte. Como verán, hay muchas cosas distintas. Primero, estoy yo solo. Segundo, esta es una versión mucho más low cost, low budget de este podcast. Bueno, para dar un poco de contexto, la Lola se fue, me abandonó, se fue a las leñas a esquiar y yo me quedé acá a mis, a mis propios devices, no sé cómo se dice, perdón. Y bueno, nada, así que hoy toca un capítulo un poco más chill, más, como dije ya, casero. Este, pero bueno, veremos qué sale, ¿no? Sí quería como decir primero que esto me pone bastante nervioso, la verdad, no voy a mentir. Más que nada por una cuestión de que no estoy acostumbrado a grabar solo como para, o sea, pido disculpas si miro mucho como para otro lado, es que estoy grabando con la cámara frontal. eh, y bueno, y también si notan como un downgrade en la calidad, también es porque estoy grabando con la cámara frontal. No me digan nada, eso. Pero no estoy acostumbrado a esto porque justamente cuando grabamos con la Lola siempre me pasa que primero que tenemos un tema más o menos pensado antes de arrancar a hablar claramente. Y segundo, que siempre que estoy como con ella, digamos, como sus opiniones y las cosas que ella tiene para decir, como que un poco también me van inspirando a hablar y me voy acordando de cosas por ahí o se me van, o sí, se me van ocurriendo cosas para decir en base a lo que está diciendo ella, porque bueno, es justamente más como una conversación. Y como hoy no tengo eso, nada, me pone como un poco, sí, como a prueba, ¿no? Para ver qué tanto tengo para decir por mis propios medios, ¿no? Y también quería contar que esta no es la primera vez que yo intento hacer un capítulo solo. De hecho, lo intenté esa vez que estaba, no sé si se acuerdan, pero no me acuerdo si fue el capítulo pasado o el anterior, creo que fue el anterior, que contamos que justamente hubo 1 o 2 semanas que no hubo capítulo, porque justamente a la Lola también la habían operado de las amígdalas y yo me había ido de viaje y yo me había llevado los micrófonos para grabar en Buenos Aires porque yo pensé que no iba a poder porque no iba a tener el tiempo. Tuve el tiempo, de repente dije, ok, lo grabo hoy, lo grabo ese día, tipo, lo grabo mañana. Al otro día me levanté con una fiebre terrible y fue como, bueno, no importa, lo voy a grabar igual, no sé, qué sé yo, mi familia se fue, me quedé solo en el departamento, dije, bueno, listo, empiezo. Y había empezado a hablar de más como una cuestión, tipo, un tema muy específico, que hoy no voy a hablar de eso, porque siento que necesito muchísima más preparación para hablar de un tema. Iba a hablar de algo relacionado con música y cosas así. No lo había preparado. Eso fue el primer error, no haberlo preparado antes. Acaba de entrar una mosca a mi pieza, bueno, no importa. Nada, no lo había preparado, entonces claro, yo arranqué y como que empezaba a hablar y en el medio me decía como que estoy diciendo, o sea, como que esto está haciendo como muy algo que no está haciendo. Dije, lo paro, no sé, bueno, empecé a cambiar el tema, no sé, y lo volví a empezar a grabar, empecé a grabar de otra manera. No sé si cambié, sí, cambié el tema, pero seguía como por la misma ruta, digamos, de cuestiones como más musicales y cosas así. Y después me volví a empezar a sentir mal, así como a la mitad, y fue como, no, esto no lo estoy pudiendo hacer, esto no está saliendo como me gustaría, entonces, nada, scrap y bueno, esa semana no hubo capítulo por mi culpa. No, pero nada, bueno, pasaron esas cosas. Y bueno, ahora esta semana me levanto un día, me desayuno que la Lola se iba a ir a las leñas de repente. Entonces fue como, bueno, esta es mi revancha, lo voy a hacer. Así que lo estoy haciendo. Em, y bueno, nada, eso me pasa, como que en ese momento, por ahí, no tener la respuesta a la hora fue como también un poco bastante, como,
pero ahora siento que, no sé, como que ahora no tengo ningún tema así como específico, sí sé más o menos qué cosas quiero hablar, pero por ejemplo no dije, bueno, hoy voy a hablar de ego y rechazo, o sea, hoy no tengo esa como impronta. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Sí quería como contar y que un poco es como va a ser un poco el tema, pero no sé cómo nombrarlo, no sé cómo decirlo. Sí voy a empezar a hablar y a lo largo de lo que vayamos hablando saldrá o no saldrá qué es lo que, cuál es el tema de este capítulo. Pero hace poco estaba viendo el podcast de Oriana Sabatini, que la verdad, honestamente, 10 puntos, o sea, muy, no sé, me gustó como, porque por ahí uno tiene mucho prejuicio con las celebridades que ya son famosas y que se hacen como, quieren ser más, es como relatable y como ser, tener su podcast y cosas así, y como que uno dice, bueno, ¿qué tanto tendrás para hablar? Y la verdad es que tiene muchas cosas para hablar, y lo que está bueno, que a mí me re gustó, es que hace como entrevistas, pero no hace entrevistas tipo, no sé si conocen La Cruda de Miguel Granados, que hace entrevistas como a gente que ha pasado por cosas y básicamente hablan de eso. Ella como que hace más o menos lo mismo, pero como la impronta que le pone ella es que son todas cosas que tienen que ver con ella, o sea, son cosas que a ella le han pasado en algún momento en su vida, cosas que a ella le gustan, por ejemplo, hay un capítulo que habla un tipo que es coleccionista de todas cosas de Harry Potter y que escribió un libro de eso. Y ella es fanática de Harry Potter, entonces lo invitó y estuvieron todo el capítulo hablando de Harry Potter y de esas cosas. Entonces eso estuvo buenísimo. Después, otra que invitó a una chica que jugaba en las Leonas, que ahora no me acuerdo el nombre, que sufrió de trastornos alimenticios. Oriana Sabatini sufrió de trastornos de la conducta alimentaria, TCA, y entonces como que era una entrevista, pero al mismo tiempo era como contar también su experiencia y es como que las preguntas que le hacían era desde como con conocimiento de causa, ¿entendés? Como con tipo sabiendo, ¿entendés? De qué se trata eso. Y no tanto en modo periodista, sino más en modo como a mí también me pasa esto y no sé, entonces eso me pareció muy copado. Entonces lo recomiendo. No va a ser recomendaciones oficiales, va a ser las recomendaciones oficiales van al final. Pero me pareció muy, no sé, me pareció muy cool. Y ahora voy al tema de lo que quería hablar. El otro día vi uno de los capítulos donde ella hablaba con una chica que se llama Carla Quevedo, que es una actriz argentina, que ahora ya no es más actriz, no sé, es medio raro, pero ella hace como, o sea, fue toda la vida actriz, vivió no sé cuánto tiempo en Estados Unidos y fue actriz allá, o sea, actuó en, digamos, en Hollywood, ponele, o sí, en películas o series, nada, yankees, estadounidenses. Y ella contaba cómo en ese momento, bueno, como que se da cuenta en un momento que esa en realidad no es su pasión, que eso en realidad no es lo que ella quiere hacer, que a ella no le gusta tanto hacer eso, y se vuelve para Argentina. Creo que sigue actuando un tiempo acá y después dice como no, esto la verdad es que yo la actuación no es como mi pasión, en realidad, no es como lo que yo quiero hacer, sino que es más algo que lo hago como por trabajo y que acá es donde me hizo como clic, que dice, yo esto lo hago porque en realidad quiero atención. O sea, lo hice porque quería atención, no porque realmente mi pasión era la actuación y preparar personajes y encarar proyectos de esa manera, sino más porque yo quería como ser esa estrella y ser como tener éxito y ser como única y que la gente me quiera, ¿entendés? Y como que siento que eso es algo que no sé, no se habla mucho. Como que de esto de, no sé, por ahí con músicos o hasta incluso como con deportistas, por ejemplo, como también hay algo como bastante como egocéntrico, por así decirle, o como de querer atención y de querer ese como amor
de mucha gente al mismo tiempo, y que te tengan como un ídolo de lo que sea. Y me parece como que es muy, como, no sé, eso, como algo que no, por ahí no sé. No sé si es que no se habla mucho, porque tampoco siento que no se hable, pero sí siento que es algo que no está como muy tenido como en cuenta, ¿no? Como más que nada con esta gente. También, por ejemplo, había visto en TikTok un fragmento de una entrevista que le hacían a Rodrigo de Paul, que él decía que en realidad a él no le gustaba, o sea, no es que no le gustaba el fútbol, pero como que en realidad le gustaba más competir que el fútbol, ¿entendés? Como que en realidad su, como más pasión era competir y ganar torneos y conseguir cosas y conseguir como premios y reconocimiento que en realidad el hecho de jugar al fútbol, que también, o sea, no digo que no le guste, o sea, y él tampoco dijo que no le gustaba, se dijo que le gustaba, pero como que había algo de la competencia como que le ganaba a el hecho de jugar al fútbol en sí. Y ahí, como con esas dos cosas, como que me sentí un poco identificado, porque, bueno, yo no sé si, yo, sí, yo conté hace un par de capítulos ya acá que yo iba a un colegio artístico musical, y también iba a un coro del mismo colegio. Y era como, nada, o sea, a mí me pasó cuando era chico que me sentía muy como validado en ese sentido, como validado en el sentido de decir como que todo el tiempo me estén diciendo, y no solamente a mí, sino también como a todos mis compañeros que también, por ejemplo, iban al coro, porque hay algo de este coro que, en específico, que era como vos ibas al colegio, pero para ir al coro del colegio vos tenías que hacer pruebas, tenías que audicionar, literalmente, tenías que audicionar. Y tipo, nada, quedabas o no quedabas. Y era como un grupo selecto del colegio de todos los años, o sea, de secundaria, primaria, de primer grado hasta quinto año de la secundaria, literalmente. Y eran como, no sé, éramos 30 ponele dentro de todo eso, dentro de, no sé, no era tan grande tampoco el colegio, pero ponele que en el colegio habrán habido 500 600 personas, ponele 30 y era como un grupo selecto, que teníamos muchos privilegios también dentro del colegio, como, no sé, de repente si teníamos una actuación, podíamos faltar a clases y no nos corría la falta, de repente si se nos coincidía con alguna evaluación, alguna prueba, nos podían tomar la prueba en otro momento, eh, no sé, como todas cosas así, nos íbamos de viaje, viajamos tipo a Brasil a competir, ganábamos, como que era muy prestigioso. Y a partir de eso era como que teníamos como una validación extra y como una cuestión como de crecer con que todo el tiempo nos estén diciendo como lo buenos que éramos y lo talentosos y lo especiales que éramos, y cosas así. Y como un poco, como, no sé, como al crecer, digamos, como con ese tipo de estímulo, un poco te lo empezás a creer. Y, o sea, un poco no, tío, te lo empezás a creer. O sea, yo realmente, tipo, puedo decirte que en este momento, o sea, en ese momento yo me sentía como que era una persona especial, un niño especial que no era como todos los otros y que tenía un talento que lo hacía resaltar y cosas así que, o sea, no, not really, o sea, no era tan así, o sea, si bien sé que, o sea, a mí me pasaba que también conté, en otros capítulos que a mí en el colegio en sí, como digamos en las materias tipo matemática, lengua, etcétera, no me iba bien en la primaria. Bueno, en la secundaria también no me iba bien, no se me era fácil. Después todas las cosas que tenían que ver con la parte como artística, musical, se me daba con una facilidad que era bastante tipo, nada, se me era bastante fácil, y era bueno. Entonces, como también al ver como ese contraste de, bueno, no me va bien en esto, pero sí me va bien en todo esto otro, y en ese colegio, y más que nada, si ibas al coro,
todo lo otro, o sea, toda la parte musical tenía mucho más valor que lo más normal, por así decirle, que era la matemática, la lengua, las ciencias sociales, etcétera. Em, entonces yo sentía como esa, o sea, al ver esa distinción de, bueno, soy bueno en esto y no soy bueno en lo otro, como sentía como esa sensación de, ay, soy especial, ¿entendés? Y porque aparte te lo recordaban todo el tiempo. Y un poco también después me pasó que llegó el momento de la secundaria. Esto fue toda la primaria hasta segundo año de la secundaria. O sea, 15 años. De 15 a 16 años. O no, mentira, de 14 a 15 años, creo. Sí, 14 a 15. Em, y me pasó que me empecé a cansar, me empecé a hartar de como toda esa no de la tensión, sino de la parte como musical. Era como que no conocía otra cosa. Entonces, como que en un momento, nada, típico de adolescente, te empezás a pelear con todo lo que, o sea, con todo lo que conoces y querés hacer algo totalmente distinto, que por ahí no es algo que te gusta, por ahí no es algo que te llena, pero por el simple hecho de llevar la contra, de o sea, de ir en contra de la corriente, nada, te dan ganas de hacer otras cosas. Y a mí me pasó eso a esa edad, como que nada, estaba harto de, por ejemplo, nosotros teníamos piano de materia, estaba harto de tener clases de piano con un profesor y después tener que rendir enfrente de todo el panel de profesores y que si te equivocabas ya medio que te desaprobaban, como que no me gustaba nada esa situación, estaba como muy peleado con eso. El coro ya era muy grande, o sea, yo estoy hablando de era un coro de niños, si bien había gente de la secundaria, era muy poca, el resto éramos todos niños de entre literalmente 8 y 12 años, éramos todos muy chicos, yo en ese momento ya tenía 14 15 era como que, bueno, estoy rodeado de niños, tipo, necesito salir de acá, o sea, no quiero, aparte ya me estaba como cambiando un poco la voz, entonces ya no podía cantar de la misma manera que cantaba cuando era niño. Em, ya no rendía tanto en el coro como hacía antes. Como que era algo que, nada, ya estaba harto. ¿Y qué hice? Me cambié de colegio, básicamente. Me cambié de colegio también por una cuestión de la cercanía, bueno, no sé. Me cambié a un colegio que no era nada que ver con este colegio, no sé, no quiero decir el nombre como por las dudas, pero capaz si saben, pero por las dudas no lo voy a decir, ni de este ni del otro. Era un colegio con orientación en economía, nada que ver, la gente era absolutamente nada que ver, o sea, no tenía, no había correlación la gente que iba a uno con el que iba al otro, o sea, me salí de un mundo totalmente como me salí literalmente de una burbuja, porque ambos colegios son muy chicos. O sea, me salí como de una burbuja de arte y de, y de música y como medio hipismo también. Y me fui a otra totalmente distinta, pero, o sea, me fui de una para encerrarme en otra totalmente distinta, totalmente, o sea, muchísimo más como, no sé, pragmática, era un colegio bilingüe, mis compañeros venían también de otros lados, o sea, era muchísimo más, nada, más, qué sé yo, de otros ambientes, muchísimo más por ahí no sé si cerrados, pero sí, como conservadores, por así decirlo. Muchos, muchos compañeros de familias con mucha plata, cosa que en el otro por ahí no había, era como muchísimo más como ahí está este concepto de como bueno, no sé cómo explicarlo, pero era como un tazón de distintas culturas revueltas. Bueno, era como un poco eso. Em, y nada, fue como un cambio muy, muy heavy eso. Pero lo que me pasó, y ahora sí volviendo como a lo que estaba hablando, era que, claro, yo me fui de una para irme a la otra, y en ese momento, claro, toda esa atención, toda esa validación, toda esa cuestión de sentirse como especial, se fue. O sea, se desvaneció.
porque yo era una persona nueva en un colegio donde no tenía absolutamente nada que ver con con todo lo que yo ya había aprendido en el otro. No, ahí ya no era especial ni validado por cantar bien o por tocar bien algún instrumento. Ahí eras especial o validado por todo lo que yo no era validado en el otro colegio, que era ser bueno en las matemáticas, que te vaya bien, que tener buen promedio, eh, como nada, todo absolutamente lo contrario. Y ahí hubo un cambio que yo claramente en ese momento con 15 16 años no lo entendía, pero hoy viéndolo desde, o sea, desde lejos, puedo entender que es por eso yo la pasé muy mal ese primer año que me cambié de colegio. O sea, yo realmente me sentía como, no solamente me sentía sapo de otro pozo, sino que también me había arrepentido totalmente, como que al mes que ya me había cambiado, bueno, no sé si al mes, pero a los, sí, sí, a los 2 meses, 3 meses, tampoco era tampoco tanto tiempo, ya me quería volver, que me quería volver sí o sí. Me acuerdo que le hablé a la directora y le dije que por favor, si había un lugar. Me acuerdo que mis papás no querían saber nada, claramente, con que yo vuelva. Pero no porque no querían que yo vuelva a ese colegio, sino porque yo les había insistido que me quería cambiar tanto y que quería salir de ese colegio para ir a otro, a estar en otro ambiente, ver otra cosa. Y a los 2 meses ya me quería volver, era como, bueno, dale, o sea, tenían razón, claramente. Y bueno, ese primer año fue como bastante duro por esa situación en específico. Em, y como que igual yo después, o sea, viéndolo ahora también como agradezco un poco haberlo como transitado de otra manera. Em, no era lo que quería decir, haberme cambiado y haber después transitado la secundaria de otra manera, eso es lo que quería decir. Porque también siento que me abrió muchísimo la cabeza en el sentido de conocer como otra cosa totalmente distinta y como estar tan, o sea, como haber estado tan alejado de, no sé cómo explicarlo, de una de la otra. O sea, como en el momento que yo iba al colegio artístico, o sea, toda la primaria estaba muy alejado de la realidad de ese otro colegio. Y una vez que me cambié, o sea, y una vez que me cambié, estaba alejado totalmente de lo otro. Entonces, como el estar en esos dos polos tan opuestos, como que un poco me abrió mucho la cabeza y como que me hizo entender un montón de cosas de el mundo, por así decirlo, a una edad bastante chica, la verdad. Y como, no sé, o sea, hoy lo agradezco. Y aparte después, nada, esa frustración fue ese año, después al año siguiente ya estaba contento con el colegio en el que estaba yendo, estaba contento con mis compañeros, o sea, como después salió bien, ¿no? Pero bueno, pasó eso. Y pasó de vuelta, volviendo a. Si no, me estoy yendo mucho por las ramas, por ahí estoy contando mucho de la situación, pero siento que se necesita el contexto como para. ¡Uy! Se me movió toda la cámara. Como para. Como para entender qué es lo o sea, a dónde quiero ir, ¿no? Y bueno, cuestión que lo que me despertó cuando yo estaba viendo este podcast que me hizo también acordar tanto a qué es lo que me sucedió en ese momento de mi vida fue que cuando ella habla de que en realidad esa pasión no era su pasión, porque yo durante toda la primaria y durante todo el tiempo que yo fui a este colegio, yo realmente pensaba que mi pasión, o no sé si, o sea, pero no, lo sentía, o sea, realmente yo sentía que en ese momento, y que en ese momento lo era, mi pasión era la música, y que yo quería cantar y que yo quería hacer todo lo que tenga que ver relacionado con la música y que yo quería egresarme de la secundaria y empezar a estudiar la carrera de dirección coral. Me acuerdo perfecto porque aparte esa era la carrera que todos los chicos del coro, o por lo menos gran parte, empezaban a estudiar después, porque después tenían trabajo en el coro y trabajaban en el coro de la universidad y en la, este, incluso también con dirección orquestal. Bueno, no sé, yo quería hacer eso, me acuerdo, yo quería estudiar eso.
Y también quería hacer piano carrera, o sea, yo como esa era mi pasión en ese momento, ¿no? Como que yo en ese momento yo realmente sentía que yo quería hacer eso por el resto de mi vida. Hasta que después me peleé con eso, obviamente. Como ya dije, me cambié de colegio, bla, 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 todo lo que ya conté. Y después, una vez que me amigué con, bueno, está bien, no voy a volver a este colegio, no es eso para mí, pero yo todavía siento que la música, este, es algo para mí, ¿no? Entonces volví a hacer piano y volví a hacer canto. Claramente no con la misma intensidad que lo hacía antes, pero me encontré de vuelta como súper, este, como oxidado, claramente, en todo. O sea, ya no tenía el mismo movimiento en las manos que tenía cuando era chico con el piano. Mi voz era otra, entonces como que ya no tenía el mismo registro, entonces por ende no podía cantar las mismas canciones que cantaba antes. Como todas esas cosas, nada, que pasan con la edad cuando sos grande. O sea, claramente no iba a tener la misma voz que tenía a los 10 que la que tenía a los 16 17. Cuestión que eso, como me encontré súper este, como de vuelta, sapo de otro pozo en un lugar, en un ambiente, en una cuestión, o sea, en una disciplina que yo por un montón de tiempo sentí que era súper familiar, o sea, era familiar porque era y lo hacía sin pensarlo, ni siquiera, ni siquiera, racionalizar eso, ¿entendés? Y de repente tener que racionalizar y volver a aprender un montón de cosas que vos pensabas que las tenías en vos, fue súper como fuerte para mí, para darme cuenta. Y lo seguí haciendo un tiempo, después empecé con guitarra, que guitarra fue como un nuevo amor, digamos, como que encontré que yo en el colegio no lo había hecho y después lo empecé a hacer. Y como que estoy enseñando para allá porque tengo la guitarra ya. em, Como que me súper gustó y como fue algo que empecé de cero también y bueno, nada. Em, pero como que eso en primera instancia como que me pasó eso, como me agarró como esa frustración de decir como, che, yo, o sea, yo renuncié a esto, o sea, yo renuncié a todo eso que a mí me gustaba en algún momento y ahora ya no lo puedo recuperar. O sea, y qué hubiese pasado si no hubiese renunciado, si no me hubiese cambiado de colegio, si hubiese seguido en el coro, si hubiese seguido, metido en este ambiente y me hubiese seguido como llenando de conocimiento musical y si hubiese seguido practicando y entrenando la voz y todo, o sea, ¿quién sería yo hoy, no? Y es algo que me sigue pasando hasta el día de hoy, como que me hago esa pregunta mucho. Pero nada, como que en el momento, 16 años, tampoco me cuestionaba mucho las cosas, no tenía ganas tampoco de cuestionarme mucho las cosas, entonces no me las cuestioné más y seguí para otra cosa. Después, me acuerdo que después ya un poco me aburrió, dejé de ir, nada, y empecé a tener otros intereses, como por ejemplo después tuve el interés de estudiar abogacía cuando terminara el colegio, que eso fue muy loco porque, o sea, no tenía nada que ver conmigo, por así decirlo, hasta en ese momento, pero igual así fue como un momento súper canónico de mi vida, o sea, como si yo no hubiese estudiado abogacía ese pequeño tiempo, hoy mi vida sería totalmente distinta realmente. Y yo sería una persona totalmente distinta también. Yendo a cuando me di cuenta que no quería estudiar más abogacía, me volví a encontrar con esta pregunta de, bueno, ¿será la música lo que yo quiero hacer? O sea, habrá sido todo eso que yo desde chico decía que era mi pasión, qué sé yo, que después me peleé y no quise saber nada y volví a intentar y me di cuenta que ya no era la misma cosa que me pasaba. O sea, ¿será esto en realidad lo que yo estoy destinado a hacer? Y cuando me encontré de vuelta con esa pregunta, ya un poco más grande, ya cuestionándome mucho más las cosas, también me di un poco cuenta que había mucho de esta cuestión de la atención, volviendo a el podcast y volviendo a todo lo que estábamos hablando antes. No sé si quería, o sea, no sé si lo que yo, a mí lo que me gustaba realmente, o sea, era la música. Que en realidad no es que no me gustaba, sino como que estoy haciéndolo como más, de una manera más filosofando. O sea, yo en ese momento
yo realmente considero que mi pasión en esos años era la música realmente y era por la música que yo lo hacía, pero mucho tiempo después, o sea, como esa pasión también estaba alimentada de un montón de atención y validación y como todo el tiempo palmadas en la espalda y premios y como reconocimiento, premios no digo de premios de concursos, sino premios como, qué sé yo, no sé, nada, que te digan que estás haciendo las cosas bien es suficiente premio, ¿no? Pero como ese tipo de validación y que después cuando lo quise volver a hacer no estaba esa validación, entonces ya no me lo tomé de la misma manera como me lo hacía antes. Entonces ahí fue como que dije como, che, yo quiero esto realmente, o sea, yo lo que quiero es ser músico o hacer algo de la música, cantante, pianista, lo que sea, o realmente en realidad lo que yo quiero es esta validación de vuelta y como, esta cosa que tanto disfruté eh, de chico y tanto bien me hizo también, porque la verdad es que yo en ese momento, o sea, si no tenía la validación de la música, o sea, si no hubiese estado toda esa parte, yo hubiese sido un chico que le iba mal en el colegio y fin, ¿entendés? No digo que no tenía validación por parte de mi familia ni nada así, siempre la tuve, pero también mucha la validación de mi familia también iba por el lado del coro. O sea, siempre me preguntaban, ¿qué tal el coro? Cuando actúas, me venía toda mi familia a ver, o sea, también había como algo de eso que venía como acarreado con la música. Y claro, cuando quise volver a reconectarme con eso, me encontré con una situación totalmente distinta. Dos veces, la primera vez siendo en la secundaria cuando quise volver a hacer canto y la segunda vez cuando dejé la carrera y pensé en realmente empezar o sea, a ver si quería hacer me acuerdo que específicamente quería cambiarme a una universidad, o sea, quería mudarme a Buenos Aires para ir a una universidad a estudiar música. No sabía ni qué quería hacer de música, ¿entendés? No sabía si quería hacer un instrumento, no sabía si quería hacer canto, no sabía qué quería, pero yo sabía que quería hacer algo de música, lo que sea, pero claro, no, no, o sea, no estaba esa cuestión como o sea, no estaba la misma satisfacción que, que había, porque claro, después yo cuando le planteo esto, me acuerdo que se lo planteé a mi mamá, me dijo como, pero, o sea, o sea, como que estás seguro, o sea, no me acuerdo exactamente lo que me dijo, pero me dijo como, pero o sea, tanto revuelo para hacer esto que en realidad después vos, o sea, como que no, como algo que vos ya rechazaste, ¿entendés? Que no quisiste hacer y como volver a eso de vuelta, o sea, es como que estás seguro, ¿entendés? Y como que ya a la respuesta esa de mi mamá, ya me encontré el primer no. Y no el primer no, sino de la primera traba, sino como la primera señal de que, claro, ya esas cosas ya no estaban viniendo acarreadas con lo que venían antes, con esa tensión, con esa validación. Y me empecé como como a preguntar mucho las cosas realmente. Em, y fue como un año re de introspección y de pensar y pensarme a mí mismo como todo, o sea, como toda mi vida, básicamente. O sea, como por qué mi infancia fue como fue mi infancia, por qué mi adolescencia fue como fue mi adolescencia, por qué ese momento que estaba pasando estaba haciendo de esa manera. Y como un montón de cosas que yo no había visto, que yo no había como que no me había cuestionado, pero por simplemente ser un niño barra adolescente, que nada, ya está, o sea, a esa edad no te cuestionas las cosas tan filosóficamente como lo haces a partir de los 20. Y yo en ese momento tenía más o menos esa edad, capaz era un poco, sí, 19 por ahí, y nada, ya estaba como empezando a pensar en esas cosas. Y fue muy eye-opening, o sea, me abrió mucho los ojos de un montón de cosas de mi personalidad también. Y no sé, fue como un poco fuerte también darme cuenta de muchas cosas, pero también fue como muy liberador pensar en, ok, bueno, ya me conozco un poquito más, sé más o menos cómo soy, entonces sé a dónde ir con esa información, ¿no?
Y también, bueno, en el medio fue que un poco como descubrí esto nada, de la comunicación y empecé a estudiar eso y ahora estoy con esto y como, o sea, con esto del podcast. Y como que hay un montón de cosas que estoy como canalizando de otro lado, o sea, como en otra disciplina. Y obviamente que también sin querer menospreciar a la música y lo que la música hizo por mí, porque, o sea, yo vivo y respiro y como y todo de música, o sea, hoy en día forma parte de mi vida de una manera distinta, sí, hoy ya no la practico tanto, no tomo clases ni nada, pero la analizo de una manera, escucho música todo el tiempo y siempre estoy como atrás de por qué tal artista hizo tal disco de esta manera y por qué eligió esta melodía y esta progresión de acordes en vez de esta. O sea, como me pasa mucho por ese lado ahora. Y como yo tengo mucho la idea de después seguir como con esto, o sea, como cazar, digamos, como la pasión nueva esta que encontré de la comunicación y de el hablar y también un poco escribir y como, sí, básicamente comunicar con esa primera pasión que tuve yo desde chiquito, que fue eso, la música. Todavía no sé bien cómo se ve eso, pero yo estoy muy seguro que lo voy a hacer de alguna manera. O sea, sí tengo ideas y como proyectos, por así decirlo, que las combinan, pero eso, como tengo muchas ganas de ver qué sucede con eso a futuro. Em, y nada, sí, creo que esto fue como muy bastante hablar de mi vida y nada más, pero es que no tengo como otra manera de hacerlo porque estoy solo hablando de mí. Entonces, nada, lo siento, pero no sé, me gustaría que si les gustó el capítulo y todo, dejen como algún tipo de... O sea, como, ¿qué creen que para ustedes, o sea, qué cosas pueden identificar ustedes que las hacen porque realmente les gustan y qué otras que las hacen o las han hecho simplemente por querer esa atención o esa validación? Me parece un tema súper interesante. Y que también se ve mucho como en estas cuestiones como de gente famosa, como, ay, mi pasión siempre fue cantar y siempre desde chiquito, o sea, desde que nací, fui un niño súper histriónico que lo único que quería hacer era hacer shows y cantar en vivo y no había otra manera de que yo haga otra cosa. Yo por un montón de tiempo también me sentí así. O sea, yo por un montón de tiempo me sentí como que no tenía otra chance. Y no, o sea, no fue así. Pero como también como identificar a ver qué cosas realmente hacemos porque realmente las amamos y nos llenan el alma y qué otras cosas por ahí son porque simplemente estamos buscando algo más que por ahí en nuestro inconsciente, o sea, inconscientemente no lo sabemos. No sé, me parece interesante. Así que nada, eso creo que voy terminando con el capítulo de hoy. Ojalá les haya gustado. Ya la próxima vamos a volver con un poco más de la producción de siempre, que tampoco es mucha, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos un trípode. Yo se los muestro mi setup ahora. No lo voy a hacer porque me da mucha vergüenza, así que no importa. Em, Así que nada, eso. Voy a hacer las recomendaciones. No tienen nada que ver con, con el tema de lo que hablamos hoy, porque esto simplemente surgió y no pensé las recomendaciones basadas en eso. Pero las recomendaciones son dos. Una es musical y la otra no. La musical es un disco que lo he estado escuchando bastante, o sea, es lo que más he estado escuchando de así como música nueva que ha salido, que es se llama Dopamine, que es de Normani. Normani es la chica de Fifth Harmony de hace un montón de años, probablemente la conocen por eso. Em, si les gusta la onda, esa R&B medio, medio sexy hot.
pero también divertido. Seguro les va a gustar. Si les gusta Sisa, por ejemplo, seguramente les va a gustar esto. O si les gusta, bueno, si les gusta Ariana Grande, por ejemplo, también, tiene más o menos esa onda, también seguramente les va a gustar esto. Así que esa es Dopamine de Normani. Y la otra es un podcast que he estado escuchando hace poco que se llama Emergency Intercom. Es en inglés, así que nada, no me bardeen, pero es de las cosas más graciosas, más cómicas que yo he visto en el último tiempo. Es un chico y una chica eh, que sí son yankees y hablan estupideces, literalmente, y es muy gracioso. O sea, realmente lo recomiendo. O sea, si les gusta también ese tipo de humor y se llevan bien con el inglés y con escuchar cosas en inglés y les gusta, súper recomendado. Así que nada, eso. Nos veremos. Bueno, no, esperen, siempre me pasa lo mismo. Siempre me olvido de decir, este, de promocionar, básicamente. Como síganos en Spotify, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Instagram, en TikTok, en todas estamos como punto aparte. Hay algunas variaciones. Instagram es punto aparte con guión bajo, TikTok es punto aparte con 2E, YouTube es punto aparte podcast, Spotify es solamente punto aparte, pero bueno. Y nada, nos veremos la próxima ya con la Lola y ya en el setup original. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.